La independencia de México comenzó en 1810, pero se concretó hasta 1821. Es decir, que México formalmente es independiente desde hace 198 años. Y a partir de la independencia de México surgió el primer imperio mexicano, teniendo por emperador a Agustín I, Agustín de Iturbide. Y ese es el tema de hoy en Ver y Creer, el primer imperio mexicano. Quédese con nosotros. Hola queridos amigos, sean ustedes bienvenidos a Ver y Creer. En esta fecha tan significativa en la que conmemoramos el aniversario número 209 del inicio de la lucha por la independencia de México, que fue concretada por Agustín de Iturbide. Pero recordemos que la primera bandera independentista fue nada menos y nada más que un estandarte de la Virgen de Guadalupe. Así que comencemos por recordar el contexto guadalupano de aquellos años. Durante el siglo XVII, la Nueva España vio llegar un florecimiento y un esplendor sin precedentes en tierra mexicana. Se desarrolló la agricultura y la ganadería, se construyeron grandes edificaciones, colegios y academias, y la sociedad se clasificó en castas sociales, dejando atrás y en el olvido la violencia que trajo la conquista española. El acontecimiento guadalupano se vivió como un privilegio divino para el nuevo pueblo de México, pues la ciudad alcanzó un esplendor superior a ciudades europeas como Londres, al punto que en 1757 el Papa Benedicto XIV declaró que es en el santuario de Guadalupe donde el trono de San Pedro vendrá a encontrar refugio final. Una aseveración que sacudió al movimiento masónico de la Ilustración en Europa, pero que hizo que los liberales ateos dirigieran su atención hacia el nuevo continente. Fue en 1777 cuando por primera vez se puso en duda la veracidad de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en México, en el contexto de la Revolución Industrial, de la independencia de las colonias y de la Revolución Francesa. Así, con las declaraciones sin fundamentos del historiador protestante William Robertson, comenzó formalmente la embestida contra la Iglesia en el Nuevo Mundo con la Virgen Santa María de Guadalupe como su principal objetivo. Esto para comenzar, como dijo Marisa, recordemos el contexto guadalupano en aquellos siglos. Si bien el padre Miguel Hidalgo, sacerdote de la Iglesia Católica, tomó como primer estandarte del independentismo la imagen de la Virgen de Guadalupe, lo hizo porque bien sabía que es identidad de los mexicanos. Vamos a avanzar en este programa. Antes les saludo con afecto, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Para reflexionar, para profundizar, para conocer más de este tema, recibo con agrado a un especialista. Él es Hugo Cuellar, tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad del Valle de México, es investigador, y también es el presidente de la Orden de Guadalupe, Asociación Civil. Bienvenido, Hugo. Roberto, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. Como que además te ha gustado mucho el tema de Agustín de Iturbide, ¿no? Sí, en realidad fue a raíz del tema de la Orden de Guadalupe como proyecto de investigación que necesariamente me llevó a Agustín de Iturbide. Él, al ser el primer gran maestre, aquel que crea la orden como tal, por supuesto inspirado en López Rayón, en su documento de elementos constitucionales, pero él le da vida, ¿no? Y es a través de la investigación de la vida de Iturbide que me da pie para investigar todo siglo XIX, tema de independencia, etc. ¿no? Y te seguiste investigando lo de la Orden de Guadalupe. Por supuesto. Y entonces ahora es el presidente de esta Asociación Civil, Así Orden es. de Guadalupe. Oye, Hugo, a ver, explícanos dos cosas, por favor. Claro. Uno, ¿por qué México es el único país del mundo que celebra el inicio de la batalla de su independencia y no la fecha formal de su independencia? Y dos, ¿por qué México es el único país del mundo que no reconoce, que desdeña a su libertador, a Iturbide? ¿Qué pasa aquí? Claro, en este caso
Respecto a la primera pregunta de cómo es que celebramos primero el inicio de la independencia. ¿Y no la concreción? Y no la concreción, es cierto. En América Latina, en buena medida, los padres de la patria, aquellos personajes que se celebran, son aquellos que consuman su independencia, ¿no? Y tenemos ahí a un José de San Martín, tenemos a O'Higgins, tenemos a Simón Bolívar, que son personajes que le dan independencia a esas naciones. Los que la logran, los que la concretan, la consiguen. Sí, por supuesto. Y de pronto en México requerimos de una nueva interpretación. ¿Por qué ocurre esto? En buena medida por prácticamente la mitad del siglo XIX, cuando surge esta Constitución de 1857 de corte liberal, que ahí propiamente se habla de liberales y conservadores, de esta lucha de reforma o guerra de reforma, que ya se consolidará después con una restauración de la República tras el imperio de Maximiliano. Esta perspectiva liberal tendrá que llevar también una narrativa o un discurso sobre la historia, para que justifique su estancia en el poder. Mucho del ejercicio de la difusión histórica, incluso en la actualidad, se establece con base en esta necesidad de plantear una historia lineal, de definir cuál es el argumento que te da vínculo o justificación hasta la actualidad. Por eso de pronto tener a dos sacerdotes dentro de la insurgencia, como es el padre Hidalgo, como es a Morelos, de pronto tienen que figurar para que se entre en el discurso liberal y laico, de la laicidad del Estado, como se maneja. Pues es que esto es una esquizofrenia. Claro, o sea, claro. A ver, dos sacerdotes que en nombre de un Estado laico o liberal proponen o inician una gesta de independencia. Es que a veces esta historia de México es esquizofrénica, Hugo. Sí. Como que vive dos realidades. Una auténtica y ambigua y la otra como armada y como impuesta. Claro. ¿Por qué no le ponemos sinónimo a lo que tú le llamas el liberal y conservador? En buena medida tienen que maquillar para generar un solo discurso, para justificarse. Es para ellos más importante el generar la justificación que la conciliación. La verdad es que eso es un lema incluso de la Asociación de Orden de Guadalupe, la reconciliación de la memoria histórica. De qué manera entender y darle la oportunidad a la gente, a la sociedad, de que entienda su propia identidad a través de la integridad de la historia, de todas las perspectivas. No decir que conservadores son malos y liberales son buenos, no decir que centralistas son malos y federales son buenos, etcétera, ¿no? Simplemente el entender que fue un proyecto integral y que al final se llevó a cabo un solo proyecto, que sigue evolucionando, que se sigue construyendo. Qué mejor entender nuestro pasado integralmente para entonces definirnos hacia el futuro. Sí, porque también para revisar lo que somos y en dónde estamos, tenemos que escarbar atrás en nuestra historia y conocer realmente estos inicios. Sinónimo de liberales, masones. Sinónimo de conservadores, valores cristianos. Vamos a poniéndole otras expresiones. Entonces, esto inicia, según nos dices, con la Constitución liberal o masónica de 1857 y viene a desarrollarse en una separación de la corona española y de la Iglesia Católica. Esto para comenzar, pero hay que profundizar en el tema. Vamos a conocer ahora los nombres de estos dos sacerdotes. Digo, ¿le gusta la historia o no le guste? Sacerdotes de la Iglesia Católica. Hayan sido buenos sacerdotes o malos sacerdotes, pero finalmente ellos iniciaron una lucha de independencia. ¿Qué los inspiraba a ellos? ¿En qué pensaban? ¿Hacia dónde iban? ¿Es cierto que el grito fue «Viva el Rey de España»? Vamos a empezar por conocer las biografías del padre Miguel Hidalgo y del padre José María Morelos. Tanto Miguel Hidalgo y Costilla como José María Morelos y Pavón nacieron en México. Hidalgo nació el 8 de mayo de 1753 en la hacienda de Corralejo, en Pénjamo, Guanajuato, y Morelos nació 12 años después, en 1765, el 30 de septiembre, en la ciudad de Valladolid, hoy Morelia, en Michoacán. Miguel Hidalgo estudió en el Colegio de San Nicolás, letras latinas con los jesuitas, donde dio clases también de filosofía y teología, y se ordenó sacerdote a la edad de 25 años en septiembre de 1778. A los 39 años de edad, para 1792, ya ejercía su ministerio sacerdotal en el curato de Dolores. Morelos ingresó a la edad de 24 años al seminario de Valladolid, ciudad que luego cambió su nombre por el de Morelia en su honor. Fue ordenado sacerdote a los 32 años. Allí conoció a Miguel Hidalgo cuando era rector del mismo seminario. En 1799 fue nombrado cura de Curuácaro, donde permaneció hasta 1810.
La invasión francesa a España de 1808 había producido una crisis política que se extendió hasta la Nueva España, por lo que la diócesis de Zaragoza, encargada de los asuntos religiosos, ordenó a los párrocos de todo el virreinato predicar en contra de Napoleón. Tanto Hidalgo como Morelos observaron esta orden. Miguel Hidalgo se unió a la conspiración que había surgido en Querétaro en 1810 y Morelos lo buscó para ofrecerse como capellán. Pero Hidalgo le convenció de ocupar un cargo mayor y lo nombró jefe insurgente en el sur de México, encargado de tomar ciudades importantes, para lo que organizó el Congreso de Anáhuac, en el que presentó sus sentimientos de la nación. Miguel Hidalgo murió fusilado en Chihuahua el 30 de julio de 1811 con el crucifijo en las manos. José María Morelos también fue fusilado el 22 de diciembre de 1815, luego de rezar el Salmo 51, también con un crucifijo en las manos, y después de exclamar: Señor, si he obrado bien, tú lo sabes, pero si he obrado mal, yo me acojo a tu infinita misericordia. Los restos de ambos reposan desde 1925 en la columna del Ángel de la Independencia en la Ciudad de México. Bueno, Hugo, ¿qué nos dices tú de estos dos padrecitos? Pues bueno, en buena medida el discurso, digamos, ¿no?, desde esta perspectiva liberal, es tratar de involucrar a estos dos sacerdotes con una perspectiva masónica. Es decir, que tuvieron influencia de la masonería, que fueron prácticamente tal vez un poco ocultos, ¿no?, dentro de su formación, pero sí pertenecieron, ¿no?, y dejan solamente la pauta o la duda abierta, para entonces justificar que ellos sigan siendo próceres de la patria, que el padre Hidalgo sea el padre de la patria, pero el padre también de la república, ¿no? Entonces es una calumnia. O sea, manera. realmente ni Hidalgo ni Morelos estaban afiliados a sociedades secretas, masónicas. No. ¿Es calumnia? ¿Es difamación? Tenemos tal vez alguna referencia, tal vez ya de la formación académica de Hidalgo, ¿no?, respecto a sí tener más conocimiento de literatura, de política, de ideologías que venían propiamente de Francia, que era pues prácticamente la cuna de la propuesta republicana, de la Revolución Francesa, etc. Francmasonería, Claro. no más. Claro. La Ilustración, Sí. no más. Dios no, la razón sí. La Por supuesto. Catedral de París, logia masónica, ¿no? Pues sí. Sí. Y también hay una parte curiosa de la participación de la masonería, incluso en México, hablando de los símbolos de canteros y demás detalles que aparecen en la arquitectura mexicana, en algunos espacios, no todos, ¿no?, pero que te hablan de una... de hecho, los masones hacen una diferencia entre la masonería práctica y la masonería simbólica. La simbólica es esta que estamos acostumbrados a conocer, ¿no?, con este mito, digamos. Es lo que vemos. Sí, es lo que de vemos. la masonería, porque de la está la masonería. otra, la oculta. La masonería práctica en realidad es, como la palabra masón significa el albañil, el constructor, es más el magisterio bueno, esta agrupación de albañiles históricos que pues van en diferentes etapas, civilizaciones y demás. Pero ya el grupo ideológico trata de llevar esta práctica hacia un nivel simbólico y entonces hablan de una construcción. Es una perspectiva cultural, social, etcétera, ¿no? Ándale. Oye, nos dijiste una verdad enorme en 5 segundos. Llevarlo a una constitución. Incluso. No es por nada que de pronto el Papa Pío IX pues declarara la excomunión de aquellos firmantes del acta, de la Constitución mexicana del 57, Ajá. ¿no? Sí estaba muy en contra. Y tampoco es gratuito que el Código de Derecho Canónico establece que queda excomulgado la sentencia, Sí. quien le preste, así lo dice, le preste su nombre a la masonería. Efectivamente. Oye, ¿qué tanto es cierto que el grito del padre Hidalgo realmente fue "Viva el rey de España"? Sí. Y no "mueran los gachupines", como le han puesto después. Se Me tienen han querido testimonios. colgar eso. Claro, se tienen testimonios en realidad de la época. El que sería más fidedigno, por así decirlo, sería el testimonio de Juan Aldama, quien ver. de manera presencial comenta que fue una arenga, en realidad. No es que haya sido un grito como lo que conocemos hoy en día. El grito propiamente de "Viva México" y todo esto que se celebra hasta la actualidad en el balcón presidencial, lo inicia Maximiliano de Habsburgo, por ejemplo, ¿no? Ándale. Pero en el caso de Hidalgo es más una arenga al pueblo, ¿no? Proponiéndoles incluso una cantidad de dinero para los que vayan de a pie, los que vayan a caballo, etcétera. Y eso lo narra de manera muy concreta Aldama. Hay una parte también donde no lo niega incluso Hidalgo. No hay testimonio de que haya sido el grito propiamente como "Viva el rey Fernando VII", "Viva la Virgen de Guadalupe", etcétera, pero sí se crea una proclama, ¿no?
estas pequeños folletitos o bien medallas que son conocidas como proclamas que hacen referencia a un evento histórico, a una conmemoración, etcétera. Y todavía en vida, Hidalgo no reniega de esa proclama, y pues bueno, pareciera que entonces le da fe de este hecho, ¿no? Y es que en un principio la insurgencia trata de buscar que se restablezca el gobierno del rey pues Fernando VII, ¿no? Quien se creía aquí en Nueva España y en todos los, el territorio americano, que estaba pues preso por Napoleón Bonaparte. Y no necesariamente se conocía el trasfondo de que había sido incluso una negociación para que Carlos IV, el padre de Fernando VII, declinara al poder, las negociaciones para evitar la guerra con Inglaterra, las negociaciones de Fernando VII para ocupar el trono en lugar de su padre. Había conflictos de intereses muy, muy importantes, ¿no? Que poco se conocen o poco se tratan a nivel historiográfico, y nos resumen mucho esta parte de la narrativa prácticamente donde Hidalgo ya es mexicano, ¿no? Hidalgo ya lucha por la parte mexicana. Ni siquiera existía México como concepto de nación. Sí existía la Ciudad de México, ¿no? Y eso desde la época virreinal. Pero ya como un proyecto de independencia había algo mucho más prolongado, ¿no? Qué bien lo dice Hugo. Poco se sabe eso. Pues ¿cómo se va a saber mucho si en la escuela pues la enseñanza oficial es como los inditos sufrían mucho en México y estaban hasta acá de los españoles, entonces gracias al padre pues nos liberó, al padre Hidalgo, y entonces somos independientes. Y ya, ahí quedó la cosa, ¿no? Sí, sí. Y entonces gritó viva México y viva los gachupines, y nos quedamos con eso. Pero gracias a que está aquí Hugo Cuéllar estamos conociendo más, estamos entrando más adentro en la espesura. Entonces comienza en 1810, transcurren 11 años de lucha para que esta independencia de la corona española se pueda concretar, y esto gracias a Iturbide. Voy a hacer una pausa, regreso, para hablar un poco de estos 11 años de lucha y hablar también del primer imperio mexicano, el de Agustín I, el de Agustín de Iturbide, realmente el padre de la independencia. Continuamos, queridos amigos, hoy es domingo 15 de septiembre y hoy en la noche pues estaremos celebrando esta tradicional fiesta mexicana, como le llamamos, ¿no? Y al día siguiente, mañana lunes, realmente el aniversario del inicio de la independencia de México. Hay que decirlo con propiedad, no es el aniversario de la independencia de México, porque eso tendríamos que celebrarlo a partir de 1821. Es el aniversario del inicio de la independencia de México, y yo estoy conversando aquí gratamente con Hugo Cuéllar. Él es licenciado en Relaciones Internacionales, es investigador y es también el presidente de la Orden de Guadalupe, Asociación Civil. Hugo, entonces, a ver, pues dinos algunas palabras sobre el desarrollo, ¿no? Dolores Hidalgo, el día de la Virgen de los Dolores, todos crudos en la mañana, se los agarra Hidalgo medio distraídos y vámonos. Sí. Y de allí 11 años, ¿qué pasó? Sí, prácticamente la gesta pues insurgente encabezada por Hidalgo y también por Allende, pues durará aproximadamente 11 meses. No será 11 meses. Meses. Realmente fue algo muy breve. A partir del 16 de septiembre de 1810, 11 meses más. 11 meses más. Con el capitán Ignacio Allende. Exactamente. Y será precisamente Allende quien destituya a Hidalgo en un episodio muy interesante de la Batalla de Calderón, por los abusos, por los excesos de Hidalgo, incluso que se hacía llamar Alteza Serenísima, y bueno, de pronto pierde un poco el suelo, ¿no? Y pues por el propio Allende. Y el cielo también. Al perder el suelo, perdió el cielo. Claro. Entonces Allende de alguna manera se tiene incluso relación de que intentó envenenarlo, ver la forma incluso de deshacerse del cura, ¿no? Pues bueno, por fortuna no ocurrió nada catastrófico, pero sí lo destituye, queda preso y ya de ahí será posteriormente su proceso legal. Más adelante, quien heredará esta parte de la insurgencia será Ignacio López Rayón, por su parte, y también Morelos, ¿no? Que serán como los líderes continuadores, como lo era en su momento Allende, Hidalgo, Rayón y Morelos. Morelos, sin embargo, logrará tener una junta, ¿no? Que pues simulará una especie de congreso, un intento de junta provisional, digamos, para crear una declaración de independencia, ¿no? Tal vez no fructifica demasiado, es un proyecto pues un poco endeble, ¿no? En términos legales, porque no concreta nada a nivel de independencia en términos pues económicos, laborales, de tierras, etcétera, ¿no? Simplemente es algo simbólico. Pero su documento, Sentimientos de la Nación, es como la reliquia de nuestra independencia, ¿no? Sí.
¿En qué momento lo redacta él? Y lo es, o sea, prácticamente ya en los últimos años donde está él como insurgente, tiene a bien redactar esta propuesta. Esta propuesta además es muy interesante porque te marca la catolicidad del proyecto independentista. Si bien no había un nombre para la nación independiente, ya Morelos sí figuraba como una propuesta independiente, incluso coqueteaba con una propuesta republicana, ¿no? Sobre esto, ya creo que es en el artículo 19, donde establece también la vigencia de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y será la patrona de México y su día será el día 12 de diciembre, etc. También habla de la no tolerancia a otras denominaciones cristianas, a excepción de la católica, que será la identidad nacional, etc. Y en todo este movimiento aparece la figura de Agustín de Iturbide, quien concretará la independencia y luego se proclamará emperador. Entonces, vamos a acercarnos a esta figura. Agustín de Iturbide, en sus inicios, ¿quién era? ¿De dónde proviene? ¿Cómo es que se involucra en esta gesta de independencia? El emperador de México, Agustín de Iturbide, nació en Valladolid, actual Morelia, en 1783. Fue un criollo hijo de José Joaquín de Iturbide, originario de Villa de Peralta, Navarra, España, y de María Josefa de Aramburu, proveniente de una noble familia de Navarra y Vizcaya. Tras cursar estudios en el seminario de su ciudad natal, ingresó al ejército realista a la edad de 14 años en 1797. A los 22 se casó con Ana María Huarte, con quien tuvo 6 hijos. En 1810 se negó a participar en la insurrección convocada por Miguel Hidalgo y defendió la ciudad de Valladolid contra la insurgencia, acción que le valió el ascenso a capitán y la misión de combatir a las guerrillas. Capturó a Albino Liceaga y a Ignacio López Rayón, quien tras la muerte de Hidalgo en 1811 se convirtió en líder de la insurgencia. Fue ascendido a coronel y luego recibió el nombramiento de comandante general de la provincia de Guanajuato. Con la ejecución del sucesor de López Rayón, José María Morelos, en 1815, la sublevación independentista pareció sofocada, aunque solo quedaba como dirigente Vicente Guerrero en el sur del país. En 1820, el virrey Juan Ruiz de Apodaca nombró a Iturbide comandante general del Ejército del Sur y le encomendó la tarea de someter a las tropas de Vicente Guerrero. Pero al comprender que no conseguiría derrotarlo, se alió con él y juntos presentaron el 24 de febrero de 1821 el Plan de Iguala, sustentado en 3 principios: independencia de México, igualdad de derechos para españoles y criollos y la fe de la Iglesia. El ejército trigarante de Iturbide logró dominar todo el territorio hasta provocar que el virrey Juan O'Donoghue firmara el Tratado de Córdoba el 24 de agosto de 1821, por el que reconocía la independencia de México. 3 días después, Iturbide entró triunfalmente en la Ciudad de México y al día siguiente proclamó la independencia al frente de una regencia con poderes ejecutivos. Entonces, con estos tratados, el último virrey de la Nueva España firma Agustín de Iturbide y México es independiente. Efectivamente. ¿Y por qué la corona española lo dejó así tan facilito? No fue tan sencillo en realidad. A ver. Ya una vez consolidada la independencia a través de este documento legal, cabe señalar que Juan O'Donoghue, como jefe superior de la Nueva España, que era el nuevo nombre del virrey, tendría las facultades legales para poder firmar este documento. Se consolida ya la negociación entre Iturbide y Juan O'Donoghue, se llega a la capital el 27 de septiembre, ahí celebran juntos en el balcón presidencial, con lo que hoy es el balcón presidencial de Palacio Nacional, y finalmente terminan con una misa, un Te Deum, en Catedral Metropolitana, una cosa maravillosa. Entonces la gente estaba muy alegre, los pendones, trigarantes y demás, ¿no? Finalmente, bueno, ya estableciendo este criterio, España sí se ve pues en una situación delicada al reconocer la independencia. No la reconoce sino hasta 36, perdón. En 29 se da el intento de invasión de General Barradas en el apoyo de la Santa Alianza para recuperar el territorio de la Nueva España para la corona, que ya para esto era México, ya era una nación independiente, ya tenía pues cierto camino recorrido como una nación, ¿no? Sin embargo, bueno, esta parte de negociar con España la tratará Iturbide en el Plan de Iguala, donde propondrá que el soberano, el rey, debería de ser o bien el rey de España o bien un Borbón que asigne la corona española.
de una manera muy similar a lo que es la Commonwealth, que hoy en día pues tiene como soberano Canadá, por ejemplo, tiene al primer ministro, a Trudeau, pero el soberano de Canadá es la reina de Inglaterra. Lo mismo que para Jamaica y para otros miembros de la Commonwealth, ¿no? Más o menos por ahí va la propuesta que se manejaba para ese entonces. Sin embargo, España no reconoce la independencia y pues se mantendrá un último bastión de los españoles realistas en San Juan de Ulúa. Sin embargo, ya no se dependía de ellos, la independencia estaba concretada, ¿no? Simplemente teníamos un pequeño bastón enemigo de los realistas y nada más. Será Guadalupe Victoria quien logra consolidar esta última batalla contra el bastión, ¿no? Pero mira cómo se cambia el nombre, porque esto de Guadalupe Victoria es un seudónimo que él se inventó. Claro. O sea, es la Victoria de Guadalupe, la Victoria de la Virgen de Guadalupe. ¿Él realmente cómo se llamaba? Era José Miguel Fernández, Adauto Fernández Félix, era un nombre muy largo, la verdad. Sí, pero... y entonces, pues, ahora yo me llamo Guadalupe Victoria, pues claro, para que voten por mí, para que me quieran, para caerles bien. Sí, pero aunque era la bandera insurgente en realidad. Pues es sí, simplemente desde el propio Hidalgo hasta ya la consolidación de la independencia que la Virgen de Guadalupe será la patrona de la independencia, ¿no? Sí, y es además la gobernadora de México, es la gobernante, ella. Luego vienen otros en turno, ¿no? Sí. Pero pues ella es reina de México, la Virgen de Guadalupe. Claro. Mira nada más qué papel desempeñó en todo esto de la independencia. A ver, vayamos más cercanos a la figura de Agustín de Iturbide. Hay quien dice que era un ególatra y se volvió loco, y entonces se quiso proclamar emperador, porque quería ser como Napoleón o como Julio César. Pero hay quien dice que él tuvo la visión de que México, para que realmente tuviese una presencia en el mundo, una nación recientemente independiente, para que pudiese, digamos, convivir o competir con la Europa cristiana, necesitaba ser un imperio. Y él dice, si esto necesita México, pues hay que hacerlo imperio, y pues aquí no hay más cera que la que arde, pues yo seré el emperador. ¿Usted qué dice? ¿Y qué nos dirá Hugo? ¿Realmente era un ególatra o vio lo que necesitaba México? Y finalmente no se lo permitieron porque la masonería no quería un imperio. Vamos a acercarnos a ver la figura de Agustín de Iturbide ya como emperador. Luego de proclamar la independencia de México el 27 de agosto de 1821, Agustín de Iturbide convocó a un Congreso Constituyente en febrero de 1822. Por el Tratado de Córdoba, el México independiente habría de llamarse Imperio Mexicano y configurarse como una monarquía constitucional en la que perduraría la dinastía borbónica. Pero el mismo Congreso reflejó disensiones al respecto, ya que estaba dividido en una facción republicana y los monárquicos divididos también en borbónicos, partidarios de entregar el trono a un príncipe español, e iturbidistas que querían coronar emperador al mismo Iturbide. Un motín popular encabezado por el sargento Pío Marcha, quien apoyaba el imperio de Iturbide, precipitó las discusiones del Congreso que el 19 de mayo proclamó emperador a Iturbide con el nombre de Agustín I y declaró hereditaria la sucesión al trono. El imperio apenas duró 10 meses, pues muy pronto hubo de enfrentarse a una conspiración de carácter republicano. Iturbide decidió entonces disolver el Congreso en octubre de 1822 y nombrar una Junta Nacional Instituyente en favor suyo. España, por su parte, desautorizó la actuación del virrey O'Donoghue, se negó a reconocer la independencia y en noviembre las Cortes españolas declararon nulo el Tratado de Córdoba. Al mes siguiente, el gobernador de Veracruz, Antonio López de Santa Anna, proclamó la República con el apoyo de varios generales. Para marzo de 1823, el emperador Iturbide se vio obligado a abdicar. Se exilió en Europa y un año después volvió a México ignorando que el Congreso lo había declarado traidor. Detenido a su llegada, el forjador de la independencia de México fue fusilado por soldados compatriotas en el municipio de Padilla, Tamaulipas, el 19 de julio de 1824, a los 41 años de edad. Sus últimas palabras fueron: «Mexicanos, muero gustoso porque muero entre ustedes». En 1838, bajo la presidencia de Anastasio Bustamante, sus restos fueron inhumados con honores en la capilla de San Felipe de Jesús de la Catedral Primada Metropolitana de México, donde permanecen hasta ahora sus restos. Usted vio la urna, ahí se ve el cráneo y los huesos del primer emperador del México independiente.
porque no pudiéramos olvidar al emperador Moctezuma, por supuesto. Y luego habrá un segundo imperio, que es el de Maximiliano I, Maximiliano de Habsburgo. ¿Tú qué nos dices, Hugo? Iturbide era un loco ególatra que dijo, yo quiero ser el Julio César mexicano, o el Napoleón de México, o realmente vio que para que México tuviese una representación internacional, tenía que ser un imperio para igualarse a la Europa cristiana. ¿Tú qué dices? En realidad, con el aspecto psicológico, yo en realidad creo que Iturbide tenía más conciencia social, más que ser un ególatra o simplemente un megalómano. El hecho de consolidar un proyecto que fue pacifista en buena medida, porque el Plan de Iguala llegó a todos los rincones del territorio de Nueva España para llegar a consolidar con una buena negociación. Sí existieron batallas, como las de Azcapotzalco, por ejemplo, entre otras tantas. Sin embargo, el proceso de independencia, de consumación, pues fue prácticamente pacífico. Ya respecto a lo que será el sistema de gobierno, en realidad el sistema de gobierno era para México, bueno, en este caso para Nueva España, un sistema natural. Habíamos vivido con un sistema monárquico desde la época de Moctezuma. Tal vez atraemos esta perspectiva de la monarquía con Moctezuma, pues un poco para hacer un símil, porque realmente el ejercicio de ese gobierno era un poco distinto, ¿no? Moctezuma sí era un monarca, en estricto sentido, pero con otra organización. Sin embargo, seguía siendo una monarquía. Después, la Nueva España será también una monarquía, ¿no? Tendríamos un virreinato. Era un reino, el reino de la Nueva España. Claro. Como lo era el reino de Granada. México nunca fue una colonia. No, para nada. Virreinato. Incluso Vicente Guerrero se ofendía de que le llamaran a México colonia, ¿no? Porque realmente era un reino, ¿no? Pero bueno, posteriormente ya en la independencia se consolida como reino, en buena medida por considerar que era el sistema político y económico más adecuado para el desarrollo de la nación. Sin embargo, sí hay evidencia de que Iturbide, ante la situación del Congreso, que estaba comprendido por republicanos, por borbonistas, iturbidistas, etc., había un intento de sugerir una república. Iturbide lanza incluso una encuesta nacional, ¿no? Para que se analice si era prudente la propuesta. Será ya más adelante, como bien mencionas en el video, que precisamente pues disuelve el Congreso, ¿no? A finales del 22, pero esto más que nada provocado por el intento de derroque, ¿no? En contra de Iturbide, de ir en contra del emperador y por supuesto de confabular en contra de la nación. Entonces, en este sentido, en esta lógica, Iturbide intenta esta solución, posteriormente restaura el Congreso para llegar a otro acuerdo, pero era el mismo Congreso, los mismos integrantes a los que haya mandado a la cárcel. Imposible que su gobierno se mantuviera y ya será mandado al exilio, ¿no? Se la cobran. Sí, se la cobran. Mire, era tan importante la figura de un emperador. Piense usted un poco en la figura del emperador, en la historia de la humanidad. Julio César. No hay más. Y no hay más tanto como que Alemania quiere ser como el Imperio Romano. Y entonces ahí tiene al Kaiser. Kaiser en alemán es César. Y lo vemos en Rusia con el zar. El zar es el César. Y México piensa, tenemos que ser imperio. Por supuesto. Hago una pausa, regreso y vuelvo a preguntar a Hugo para que nos responda al volver. ¿Por qué México desdeña a su libertador? ¿Por qué se le fusiló y se borra su memoria histórica? ¿Qué sucede? ¿Por qué este encono contra Iturbide? Después de esta pausa, esto y más. Muchas gracias por sus amables tweets. Gracias. Están tuiteando mucho, Hugo. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuál es tu cuenta de Twitter? Pues me encuentran como @ordenguadalupe. Orden Guadalupe. Sí. Ah, pues te sigo, mira. Sí, de hecho. Claro, pues hay que seguir a los buenos. Gracias. Orden Guadalupe, la cuenta de Twitter. Se la recomiendo mucho porque envía Hugo allí muchos efemérides y mucha información histórica. Y hoy, pues hablando sobre el primer imperio mexicano, la independencia de México, pues por la fecha, ¿no?, en la que estamos. Mire lo que nos trajo Hugo Cuellar. Gracias, Hugo. Por nada. Unas monedas, oiga, pues que tenerlas aquí. Y gracias a que Hugo se hizo de ellas. Mire, esta, por ejemplo, moneda acuñada por Agustín de Iturbide. Mire, y atrás dice Imperio Mexicano. Y ahí puede usted ver el águila imperial, el águila del Imperio de Iturbide. Esta segunda que dice 1813,
¿Qué nos dices de ella, Hugo? Esta fue de las acuñadas por Morelos en cobre. Precisamente era como una especie de pagaré para la tropa. Para y en el reverso viene Sud, que es como las tropas del sur, digamos, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, Morelos acuñó monedas. Sí, también. Pues mire usted la fecha, 1813. Ahí está. Charoleando a gusto para que ve. Moneda acuñada por el padre José María Morelos. ¿Y esta, Hugo? Esta es una de Carlos IV, del padre de Fernando VII. Y bueno, esta pieza representa también en una parte la ceca de la Casa de Moneda de México, que hace poquito tuvo una controversia un poco difícil. Pero sí, es una muestra de que incluso estas monedas de acuñación mexicana pues circulaban por toda España, por Filipinas, etc., ¿no? A ver, vamos a ver otra vez la del imperio, la del primer imperio mexicano. Sí. Se critica a Iturbide de que incluso por esta moneda fue una muestra de su megalomanía y amor propio. Por ponerse él allí. Claro, pero en la Constitución como de Cádiz... el César, te digo. Sí. Pero la Constitución de Cádiz, precisamente uno de los artículos menciona que una de las labores para el emperador es crear una moneda acuñada con su efigie. Sí, claro. Sí. Es para darle consistencia, contundencia al imperio. Sí. Bueno, revisamos la situación del primer imperio mexicano. Tenemos información para usted, mire, y luego vuelvo con Hugo para que nos comente. El primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide, proclamado emperador de México con el nombre de Agustín I, solamente duró 10 meses. Su vigencia corrió del 21 de mayo de 1822 al 19 de marzo de 1823. Su breve mandato se vio enfrentado por un levantamiento promovido por Antonio López de Santa Anna y por Guadalupe Victoria desde diciembre de 1822 y por la oposición de las logias masónicas y del Congreso. Una antigua tradición quiere que los antecedentes del primer imperio se encuentren en la iglesia La Profesa del Oratorio de San Felipe Neri, ubicada en la calle de Isabel la Católica, esquina con Avenida Madero, en la Ciudad de México, donde una junta secreta que buscaba separar a la Nueva España, mientras el rey Fernando se sacudía el poder de las cortes masónicas de España, vio en Iturbide al jefe militar que podría dirigir el proyecto. El supuesto plan de la Profesa no era muy diferente de los de 1808, 1809 y 1810. Su importancia difería en configurar una nueva nación independiente de cualquier otra y en evitar anexarla a los Estados Unidos, como habían sido las intenciones de Miguel Hidalgo, José María Morelos, Fray Servando Teresa de Mier e Ignacio Allende, entre otros. Agustín de Iturbide, de 37 años, deseoso de ver a su patria unida, fuerte y respetada, y dotado de probadas cualidades militares, veía la conveniencia de una monarquía católica moderada, con el título de Imperio Mexicano, que garantizara evitar la Constitución masónica de 1812. Proclamó su plan en la ciudad de Iguala. Conformó al ejército trigarante, que tomaba su nombre de las 3 garantías del plan: religión católica, independencia y unión de europeos y americanos. El 27 de septiembre de 1821 consumó la independencia de México y el 18 de mayo de 1822 fue proclamado emperador. Fray Servando Teresa de Mier, que se había afiliado a la masonería antes de la independencia y que había negado la veracidad del acontecimiento guadalupano, ocupó un cargo en el Congreso desde donde se boicotearon todas las iniciativas del emperador para debilitar su poder, como él mismo llegó a reconocer. Varios periódicos de reciente aparición lo atacaron, el erario empezó a disminuir y la mayor de las iniciativas de Iturbide, que era una nueva constitución política, nunca llegó por demoras en el Congreso. Aunque era muy querido por el pueblo, que lo veía como padre de la independencia y que le otorgaba prestigio a la nación, las logias masónicas del Partido Liberal del Congreso lo orillaron a abdicar al cabo de 10 meses. Hugo, otra vez la pregunta. ¿Por qué México desdeña a su libertador? Pues bueno, como te comentaba en un principio, era la necesidad de una narrativa que justifica el gobierno en turno, que somos una república, no una monarquía. Entonces, en tanto existe un monarca, hay que quitarlo de la escena histórica. ¿Qué ocurrió, por ejemplo, en los festejos de independencia, del centenario de independencia? Con Porfirio Díaz se crea una especie de acta de independencia apócrifa,
para precisamente las celebraciones. Es muy famosa esta imagen donde se ve Acta de Independencia de la República Mexicana, cuando el acta dice del Imperio Mexicano, por ejemplo, ¿no? Es simplemente un juego de narrativas para evitar a ciertos personajes que no encajen con el perfil que se quiere justificar. En buena medida. Y entonces, como México necesita tener un padre de la patria, pues entonces al padre Miguel Hidalgo, pues era toda la figura del libertador, del padre de la patria, y a la corregidora, que ni era corregidora, la ponen gorda, que ni era gorda, con un chongo, que ni era vieja, para que sea la madre de la patria, ¿no? Entonces, ¿qué hay de la conspiración de Querétaro? Pues, era la esposa del corregidor. Sí, pues parece que era muy guapa y joven, y parece que andaba entendiéndose muy bien con el capitán Ignacio Allende, ¿o no? Claro, claro, y simplemente la misma conspiración de Querétaro es una consecuencia de la conspiración de Valladolid, por ejemplo, ¿no? Con la que había iniciado parte de Allende junto con otros insurgentes de la época y demás. Mismo Turrigaray había promovido digamos, este escenario político, ideológico, para formar una junta provisional. Las juntas provisionales no nada más estaban aquí en Nueva España, también habían muchísimas en España, por ejemplo, ¿no? El hecho de buscar algo que sustituyera la soberanía representada en el rey y que hubiese algún orden para la sociedad era indispensable. De pronto ya la conspiración de Querétaro pues dará pie a esta otra propuesta, ¿no? Un lanzamiento en armas. En tanto, de 1808 a 1810 se tuvo un gobierno, por decirlo así, espurio, ¿no? No era un gobierno legal, era un gobierno bajo la ocupación de Napoleón, de la ocupación francesa. Será hasta que llega Venegas que tendremos ya un virrey formalizado por las Cortes, ¿no? Que trataban de generar esta situación de legalidad para la corona española en la esencia del rey. Pero ya era demasiado tarde. La llegada del virrey ya había sido sin comunicación respecto a los conspiradores, y entonces se encamina la conspiración que ya dará pie a la insurgencia, ¿no? Ya nos descubrieron. Sí, Le manda una nota a Josefa Ortiz de Domínguez, que ella no era la corregidora, insisto. El corregidor era su esposo. Claro. Ya nos descubrieron, le mando una nota al capitán Allende, ¿no? Ya nos descubrieron, mi amor. Sí. Él recibe la nota, ya descubrieron la conspiración, vámonos. ¿Fue así? Sí, buena medida. Sí, de veras. Le llega la estafeta, de hecho. Eso me lo dijeron en Querétaro. Sí, claro. Te lo cuenta muy bien, incluso de manera muy vívida, ¿no? Del taconazo y todo este asunto. Precisamente lleva una estafeta, Josefa Ortiz de Domínguez. Se le llama corregidora en buena medida por ser el título de consorte, ¿no? Como es el caso de la reina, que no es necesariamente reina, pero ¿no? Es simplemente título consorte, y entonces ella, al recibir la estafeta, pues da el aviso al celador, ¿no? Le da el informe, le pasa papelito y ya se llega a los conspiradores. Y con esto, pues, se da pie a la... Mira, en Querétaro todo se llama la corregidora. Sí. La plaza, claro. La avenida, sí. El estadio, sí. Y como 100 restaurantes, ¿no? La corregidora, el teatro, sí, la corregidora. Bueno, tenemos un minuto más, Hugo. Claro. Danos tu mejor conclusión. Pues bueno, me parece que deberíamos de consolidar ya una percepción de la historia de México mucho más integral, no casarnos con los personajes como si fueran héroes de bronce y de pronto otros condenados al paredón, ¿no? Al infierno, casi de la historia mexicana. Debe haber una reconciliación. La figura de Iturbide me parece fundamental y muy poco estudiada. El hecho de que se le pueda dar la cabida, tal vez ya quitarnos de el encono de decir si es el padre o no, simplemente entenderlo como el libertador, aquel que concluye con una gesta, pero de manera pacífica, y que llega a establecer las bases del Estado mexicano con las mejores propuestas, ¿no? Finalmente creo que eso sería una forma muy interesante de abordar la historia y de que la gente se libere un poquito de este rencor, de este tipo de remordimiento también a veces, qué sé yo, ¿no? Sí. ¿Alguna escultura por allí? No. Existen algunas esculturas. En el pasaje Iturbe, por ejemplo, en la plaza que está ahí creo que es la calle de Gante, está actualmente cerrada la plaza, pero ahí existía una escultura. Y creo que hay un busto también de Iturbide que se encuentra en Córdoba, Veracruz. Habrá que hacer algo en el año 2021, ¿no? Por supuesto, sí. Pues no puede pasar inadvertido. Claro. Gracias, Hugo. Al contrario. Viniste a darnos clases. Muchas gracias. Muchas gracias. Las clases que no nos dieron en la escuela, nos las vino a dar Hugo aquí. Lo que no nos enseñaron los libros de texto, pues nos lo vino a decir Hugo Cuellar. Y mil gracias a usted por haber estado con nosotros, gracias por acompañarnos, la visión de la historia poco conocida. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria! Y mil gracias por el favor de su atención. Dios le guarde. Gracias.